¿Me dice si se ve? Sí, Ya. Era cierto, vi un pequeño problema un poco para ejemplificar la estructura que siguen estos problemas en general, que son un poco un mix, ¿cierto?, todo lo que hemos visto hasta ahora, con la salvedad de que son estrictamente lineales, no pueden ser no lineales, ¿cierto? Por el método de resolución no trabajan con problemas no lineales. Y consistían, ¿cierto?, en términos de estructura, de una función objetivo, ¿cierto?, que se llama, que es lo que hay que maximizar o minimizar, ¿cierto? Similar un poco a lo de la unidad 2, pero con la diferencia que aquí esta función, ¿cierto?, tiene que ser lineal y, y también tiene varias variables. Antes, ¿cierto?, no, la optimización que nosotros veíamos hasta ahora era solamente en una variable, ¿ya? Este caso, ¿cierto?, puede ser, y normalmente es, ¿cierto?, de muchas variables simultáneas, lo que aquí estoy optimizando. Y la otra particularidad, ¿cierto?, de estos problemas es que también tienen restricciones, que son inecuaciones de distinta naturaleza. Por lo menos, ¿cierto?, de tener una restricción, normalmente son varias, ¿cierto?, donde una inecuación, ¿cierto?, es algo que es mayor igual, menor igual o igual. Puede ser cualquiera, ¿cierto?, de las tres, una ecuación en particular y en el orden, obviamente, dentro del mix de cosas que aparecen, también de todo. O sea, no hay número ni mínimo ni máximo en ese sentido dentro de eso. Y lo que representan estas restricciones también es súper variado, ¿ya? En los, por lo menos los modelos generales de en los modelos generales, ¿cierto?, de problemas de programación lineal, las restricciones muchas veces pueden representar, por ejemplo, lo más típico son como dos cosas. Una, uso de recursos, ¿ya? Por definición, ¿cierto? El uso de recursos, algo que es limitado de alguna manera, una materia prima, horas de producción, cantidad de personal, lo que quieran ahí pensar, pero algo que existe de manera finita. Eso, ¿cierto? Es un recurso. Y entonces las ecuaciones esas, ¿cierto?, representan cómo los productos que, por ejemplo, yo hago se consumen esos recursos. Esa habla un poco de la típica forma que tiene esa restricción. Y las otras formas típicas también, las otras cosas que aparecen, es, por ejemplo, relaciones matemáticas entre las variables, ya que por alguna política yo defino, ¿cierto?, que una variable debe ser aquí o allá con respecto a las otras, ¿cierto? Entonces, en el fondo, creo una ecuación que me representa esa relación entre ellas. En este caso también aparecía, ¿cierto?, una restricción como máximo de demanda, o también, ¿cierto?, así pueden haber de distintas naturalezas. A medida que vayamos avanzando en el fondo en los ejemplos, también vamos a ir encontrando otras formas de aplicaciones y otros tipos de ecuaciones, que la idea, ¿cierto?, es sobre todo ver una buena variedad de problemas como para ver también esos distintos tipos de ecuaciones que yo me podría encontrar. Hablamos también del método de resolución, ¿cierto? Que básicamente tiene como dos grandes partes. Una que, o dos grandes ideas, pues. Una es cierto lo que aparece ahí, el espacio de soluciones o la región factible, que eso es lo que las restricciones definen. Eso es lo que dibujan en el fondo, las restricciones. Cuando yo veo, digamos, como las restricciones muchas veces son desigualdades, ¿cierto? Esos marcan regiones, o sea, es de un cierto límite para algún lado, digamos, si lo grafico, ¿cierto? Son todos los puntos que cumplen, por ejemplo, con una determinada restricción. Y eso es lo que tenemos un poco aquí, ¿cierto? Todas mis restricciones, si las dibujo y veo qué parte cubren de este espacio total, digamos, de todo el eje, de toda la zona, al final lo que todas tienen en común, que todas respetan, ¿cierto? Es lo que está ahí más oscurecido, que es el espacio de soluciones. Y las soluciones para este sistema, ¿cierto? Y también para el óptimo, obviamente debe estar necesariamente ahí, porque solamente esos puntos son los que cumplen con todas las restricciones. Además. Entonces aquí, ¿qué punto me interesa? El que es máximo. Obviamente ese es el que debo buscar particularmente. Y lo otro, ¿cierto? Dentro de esto yo les decía que el método, bueno, gráficamente lo podemos ver aquí, pero el método en sí lo que hace, ¿cierto? Es analizar los vértices, porque también por las restricciones con que esto se construye,
digamos, como este modelo se elabora, produce, ¿cierto?, el que el óptimo siempre se encuentre en los vértices, ¿ya? Esa es una particularidad, digamos, que tienen estos problemas. Entonces, el método al final solamente lo que hace es inspeccionar los vértices, ¿ya? Y lo hace obviamente con ciertas reglas para tratar de converger más rápido, buscando, ¿cierto?, dónde está ese óptimo. Y de ahí, ¿cierto? Lo que fuimos a hacer es implementar y me da la impresión de que alcanzamos a resolver en Excel, ¿cierto? Este primer ejemplo, que obviamente es pequeñito, pero por lo menos, ¿cierto? Nos dejó ver un poco cuál es la estructura que yo tengo que usar, ¿cierto? En Excel para hacer estos problemas. Déjenme ver si está aquí esta planilla, que era esto, ¿cierto? Nosotros aquí tenemos una función objetivo, ¿cierto? Donde yo escribo los coeficientes, donde dejo, ¿cierto?, vacíos, esos espacios amarillos estaban vacíos, los valores para las variables, ¿cierto?, los espacios para que Excel escriba los valores de las variables. Tengo que incluir una celda donde escribo la fórmula de la función objetivo, haciendo referencia obviamente a esto, a los coeficientes y los espacios, ¿cierto?, de las variables. Y la otra tabla, ¿cierto?, son las restricciones, donde tengo una fila por cada restricción, en cada una de esas filas los coeficientes de cada variable en esa restricción en particular, no necesariamente todas deben tener, ¿cierto? Y 3 columnas adicionales. Una donde hago lo mismo que la función objetivo, pero para la restricción, el cálculo del lado izquierdo, ¿cierto? Que son los coeficientes o los valores de las variables que tiene en ese momento. El sentido de esto, ¿cierto?, es para acordarse en que si es que es mayor, igual, menor, igual o igual. Y el lado derecho, ¿cierto?, la constante. Aquí Excel, ¿cierto?, me exige que yo lo escriba con este formato. Todas las variables, ¿cierto?, al lado izquierdo, la constante al lado derecho. Y de esa manera tengo, digamos, esta estructura que es la que le ingreso, ¿cierto?, a Solver. Y vimos, ¿cierto?, en Solver que, bueno, es bastante parecido a lo que habíamos hecho antes. Tiene su función objetivo, que es esa celda, ¿cierto?, donde está la función objetivo calculada. En este caso era maximizar, cambiando las celdas variables, ¿cierto? Las variables son todas los espacios vacíos que yo destiné para las variables. Y aquí la diferencia era las restricciones, que aquí, ¿cierto?, yo tengo que ingresar todas las restricciones en que en realidad ingreso dos cosas. Digamos, estas celdas cálculo y los lados derechos. Y lo que hago obviamente ahí entre medio también es indicarle el tipo de comparación que aplica, si es menor igual, mayor igual o igual. Esto es cierto, nosotros lo ingresamos en una sola línea porque eran todas iguales, porque todas son menores iguales en el fondo. Por eso lo puede hacer así, pero también se pueden ingresar de a uno, de grupos, como quieran. Y abajo, indicar, ¿cierto?, simplex LP como método de resolución, porque ese es el método que sirve para estos problemas. Y bueno, resolvimos, ¿cierto? Y obtuvimos esta solución. ¿Dudas hasta ahí? Vamos a ver obviamente más ejemplos y vamos a hacer otras cosas también ahora, pero ¿alguna consulta por ahora? ¿No? No, Ok, profe. bueno, entonces vamos a ir a ver esta otra parte. Aquí yo no me acuerdo si esto lo vimos, ¿lo recuerdan? Estos dos PPT. No, profe, solamente llegamos hasta el Excel. Ya, entonces vamos a partir de aquí ahora. Ya, denme un segundo para aquí ordenar una cosita.
Ah, aquí lo tengo. Ya. Ahora sí, disculpe. Ya. A ver, esto un poco, primero un repaso ligero de cosas que les mencioné en realidad, ¿cierto? La clase pasada, un poco de la estructura de los problemas y que, bueno, ahora recién les volví, ¿cierto?, a mencionar. Pero sí, aquí en realidad la tengo escrito como para que en el fondo, ¿cierto?, lo tengan de referencia para después cuando quieran revisar, ¿cierto?, este tipo de cosas que son bien generales, pero en el fondo les recuerda qué es lo que aquí debe o no debe haber. Y la que sigue, en realidad, son un poco más de tips que también con el tiempo, ¿cierto? A la medida que vayamos haciendo ejercicio, se van a dar cuenta que un poco para allá va la cosa, ¿cierto? Que es lo que hay que hacer, pero también se los escribo un poco para que tengan ahí alguna referencia. Primero, el tema, ¿cierto? De los modelos de programación lineal, ¿ya? ¿Qué es lo que hacen? O cómo deberían ser, ¿cierto? Aquí lo que les decía, ¿cierto? Es que la estructura consiste en una función objetivo, que es la que guía la resolución del problema, ¿cierto? Y esa se puede maximizar o minimizar. Eso siempre es así. Y debe ser, ¿cierto?, de tener necesariamente un conjunto de restricciones, o si no, no califica como este problema, al menos, ¿cierto?, una restricción. Todas las ecuaciones deben ser lineales, o sea, no pueden existir variables elevadas a ningún exponente ni multiplicadas entre sí. Las variables también en este tipo de problemas, los primeros que vamos a ver, deben ser tratadas como continuas, o sea, que puedan tomar valores decimales. Eso es como bien importante ya, porque cuando no son tratadas así, cuando por la forma del problema no pueden ser tratadas así, entonces ya no cabe en la posibilidad de ser un problema de programación lineal. Pero ahí la diferencia es que en realidad, o sea, si es por el lado de aplicación de software, en realidad ustedes no tienen que cambiar mucho si eso pasara. ¿Por qué? Porque en el fondo el modelamiento es igual, ¿cierto? Y el ingreso al software es prácticamente igual. Y la diferencia en esos casos, ¿cierto?, es que ustedes le tienen que avisar al software que las variables no son continuas. ¿Y cuándo no son continuas? Por ejemplo, cuando un problema, la solución es importante que los valores sean enteros. Y yo quiero obligarlo a que sean enteros. ¿Dónde importa eso? Por ejemplo, o donde no importa también. Si ustedes tienen, por ejemplo, un problema que les calcula cantidad, no sé, de jornadas de trabajo por persona, ¿ya? Y resulta que la solución les dice que son 112,5. La verdad es que a ese nivel, 102 o 113, es como bastante igual. O sea, no va a cambiar mucho la solución y por los recursos, por la limitación de recursos, lo más probable es que lo lógico sería considerar 112 y listo, ¿ya? O sea, hasta ustedes pueden aproximar sin tener ningún gran drama en el fondo porque a esa altura y con ese nivel digamos, de números, los enteros, las aproximaciones a enteros como que en el fondo no hace tanto daño. Igual, tiene todo un tema ahí detrás, obviamente, de factibilidad que hay que considerar, pero en general no es mucho problema. Pero si su solución es, por ejemplo, 3 o 4 personas y lo que les sale es 3,5, ya eso es bien distinto, porque entre 3 y 4 es harta la diferencia. Por los números son pequeños, ¿cierto? Influye mucho, es mucho, porcentualmente es mucho más. Entonces, en esos casos, si yo no tengo la posibilidad del 0,5, para mí no hace sentido, o es 3 o 4, y con 3, por ejemplo, tengo el presupuesto suficiente y con 4 me paso, por decir algo, entonces, en el fondo, en esos casos, se le dice al programa, en el fondo, que las variables las trate como enteras, que no trate de no los trabaje como decimales. Y ahí el software aplica otro método, no aplica el método simplex, que es lo que nosotros hemos estado viendo, sino que aplica, bueno, hay muchos otros métodos, el más conocido el Branch and Bound, ¿ya? Que es como un algoritmo de búsqueda en árbol, ¿ya? Y eso es lo que se aplica para problemas enteros. Entonces, ahí hay que tener un poco, ¿cierto?, la experiencia de saber qué exactamente es lo que aplico, ¿ya? Para saber, ¿cierto?, también en el fondo, digamos, avisarle al software en el fondo que actúe de manera correcta para que la solución que me entregue sea la que me interesa. Si no es problema que las variables sean decimales, ok.
para adelante nomás. Ahí, ¿cierto? Pueden echarle para adelante y no va a haber ningún atado, ¿cierto? Con los resultados decimales. Lo otro también que, otro tipo de variables, por ejemplo, que a veces aparece son las binarias, y se llaman así porque son solo 0 y 1, ¿ya? Y esas variables se ocupan, por ejemplo, cuando, cuando algo se hace o no se hace, o algo existe o no existe, ¿ya? Si tienen una decisión de esa naturaleza, de está o no está, entonces ahí, ¿cierto? Muchas veces uno ocupa variables binarias, y uno tiene que decirle al software, esta variable solamente puede ser 0 o 1, ¿ya? Para que, lógicamente, cuando haga la solución, cuando busque la solución, efectivamente la trate así. Y ahí también el algoritmo que lo soluciona eso es otro también, ¿cierto? Y que literalmente se llama, ¿cierto? Búsqueda binaria, ¿ya? Que precisamente es muy parecido, también es un sistema de búsqueda en árbol de la solución, pero es más restringido todavía que el otro, porque en el fondo yo solamente tengo que ir probando puros 0 y 1, ¿ya? Entonces, existen esos otros tipos de problemas. Ahí hay que estar súper atento, ¿cierto? Si lo que yo estoy definiendo como esquema lo puedo o no tratar como continuo. La gran mayoría de las cosas se puede tratar como continuo. O sea, o son continuas realmente, y no hay problema con eso, o son cosas de repente enteras, pero que no hacen tanto daño si se tratan como continuas. Entonces, en el fondo, yo podría de todos modos trabajarlo, ¿cierto? Como lo hemos visto hasta ahora y listo. Y ahí lo que, como les digo, lo que cambia es sobre todo en realidad el método de solución, no tanto el planteamiento ni la manera en que ustedes ingresan digamos, el problema al software, o sea, salvo eso que le digo que hay que indicar cómo corresponde las variables en el fondo. ¿Ya? Y bueno, en este caso también, ¿cierto? Otra cosa que a considerar que en el modelo estándar definido, ¿cierto? Originalmente en esto y con el cual el método se desarrolló, todas las variables deben ser mayores o iguales a 0, ¿de acuerdo? Y si no es así, bueno, en el método manual, particularmente en el método manual, ¿cierto? Eso se podría arreglar en el fondo, si ustedes no lo cumplen, existen técnicas como para hacer una traducción de variables que son libres de signo, tienen alguna otra clase, digamos, de limitaciones, ¿cierto? Pasarlas a variables, ¿cierto? Que son mayores o iguales a 0. Eso se puede transformar y ahí pueden aplicar el método como siempre. Pero eso tiene más sentido cuando esto se aplica de manera manual, porque en el software ustedes también, basta que le mencionen al software, que le avisen que una variable tiene digamos, un recorrido, ¿cierto? Un dominio diferente a mayor o igual a 0, que es lo que por defecto el software entiende. Si es distinto a eso, bueno, ustedes le dicen simplemente, y ahí en el fondo, ¿cierto? El software actúa en consecuencia. Eso es lo otro, ¿cierto? Que también les mencioné. Software, por definición, ya asume que todo lo que las variables que ustedes le están pasando son mayores o iguales a 0. Si no les dicen nada, eso es lo que él cree. Entonces, por eso hay que avisarle las diferencias, ¿cierto? Cuando no son mayores o iguales a 0. Y eso, bueno. Y lo otro, ¿cierto? Que lo quería mencionar, que les decía que es importante un poco tener estos tips como de partida, ¿ya? Que igual posteriormente, por supuesto, a la medida que vayamos haciendo más y más ejercicios, les va a ir resultando, ¿cierto? Cada vez más natural, pero es bueno que aquí tengan esta referencia. Son un poco los tips, ¿ya? Y el orden en que podrían ustedes, ¿cierto? Seguir un poco esto para hacer, ¿cierto? Un determinado problema, para construir como el modelo. Aquí, ¿cierto? Primero considerar que no hay un orden infalible, ¿ya? En ningún caso aquí hay un orden infalible. Puede, digamos, hacerse de distintas maneras, construir un modelo, ¿cierto? Pero este orden, por lo menos, en muchas ocasiones es lo que resulta más conveniente, ¿ya? Es más que nada, principalmente por eso.
primera sugerencia, siempre conviene leer el enunciado entero, ya, antes de hacer cualquier cosa, conviene leer el enunciado entero, porque siempre, o sea, no siempre la información está junta, ¿ya? Y muchas veces para hacerme bien la idea en el fondo de qué es lo que estoy planteando en el fondo, eso a veces está en distintas partes, digamos, repartido por muchas partes del problema. Entonces, por eso es mejor leerlo entero y de ahí, ¿cierto?, empezar a madurar y a detectar, ¿cierto?, cuando pueda, las distintas partes que obviamente deben construir en el fondo el modelo que finalmente, ¿cierto?, voy a hacer. ¿Ya? ¿Qué más? Primero, bueno, también, ¿cierto? Bien al principio, tengo que tratar de detectar si esto es un problema de maximización o minimización, ¿cierto? Eso siempre por ahí hay alguna pista que lo dice. No siempre es tan explícito, ¿ya? Porque no todos los problemas te dicen hay que maximizar, hay que minimizar, así tal cual, que diga ahí directamente que eso es lo que hay que hacer. Pero dependiendo, ¿cierto? Del tipo o sea, o los datos que yo tengo, ¿cierto? Y de lo que me están hablando en el fondo, yo podría ya, ¿cierto? Un poco hacerme una idea de si es maximización o minimización. ¿Por qué? Por ejemplo, si es un problema de costos, ¿cierto? Casi seguro que eso yo lo quiero minimizar, ¿cierto? No sería raro que alguien quisiera maximizar costos. Eventualmente pasa, ¿cierto? Hay situaciones puntuales donde eso podría tener sentido, pero la gran mayoría de los casos no es así. Si es, por ejemplo, ingresos, ahí claro, es todo lo contrario, ¿cierto? Lo más probable, ¿cierto?, es que yo quisiera, en el fondo, optimizar para maximizar esos ingresos, ¿cierto? No estarlo, ¿cierto?, minimizando, que obviamente sería lo contrario. Determinar cuáles son las variables de decisión. Esta parte, ¿cierto?, yo creo que es una de las que exige, en el fondo, que tengan o que vayan ganando precisamente habilidad al hacer varios ejercicios. Porque al final, ¿cierto?, aquí lo que manda, entre comillas, es digamos, o sea, aquí hay una decisión que tomar, ¿ya? Por eso, digamos, esto siempre se llaman, digamos, variables de decisión, porque en el fondo, ¿cierto? Yo necesito que este modelo, lo que me entregue como resultado, sea que me diga qué tengo que hacer. Y ese que tengo que hacer es, por ejemplo, si tengo productos, en el fondo, yo necesito que me diga, ok, ¿qué productos hago, cierto? ¿Cuánto hago de cada uno y cuándo los hago? Por ejemplo, son tipos de decisiones que debo tomar. Y esos números, en el fondo, constituyen, ¿cierto?, lo que es, ¿cierto?, la decisión, en el fondo, que aquí yo debería, ¿cierto?, tomar, y las variables de decisión me deben reflejar eso, o sea, son los números que el modelo me debe encontrar, me debe ayudar a encontrar. También, otra cosa importante a considerar, para que no les parezca raro, no todas las variables de decisión necesariamente van a aparecer en la función objetivo, ¿ya? Hay muchas veces que las variables de decisión solamente aparecen en las restricciones, ¿ya? Y está perfecto, aparece así en el fondo porque lo que modelan son, como les decía, ciertas relaciones entre variables o alguna clase de limitación en el fondo que pudiese haber en el modelo, ¿ya? Pero no tiene nada de raro, o sea, puede pasar perfectamente. Y la cantidad, por ejemplo, de variables en la función objetivo y fuera de la función objetivo, de repente puede ser, de hecho, muy pareja, ¿cierto? Pero hay muchas variables que no están en la función objetivo, que por lo tanto no son parte de la decisión de optimización, pero de todos modos son relevantes para modelar el problema. Entonces eso siempre hay que tenerlo en cuenta. No solo, ¿cierto?, tengo que andar tratando de detectar las variables que participan en la función objetivo. Ya puede haber más que eso, ¿cierto?, en distintas partes. ¿Qué más? Identificar las restricciones del problema. Aquí siempre es un poco sano al final como costumbre
por eso también es uno de los motivos para leer todo el enunciado, que en el fondo uno va viendo o va contando así mentalmente cuántas restricciones uno va viendo, ¿cierto? En la medida que lee precisamente el enunciado, ¿ya? Entonces uno avanza, ¿cierto? Oh, esto es una restricción, esto es una restricción, esto es una restricción, ¿cierto? Uno se acostumbra en el fondo a hacer eso. No siempre como que uno las pilla todo al principio, después, ¿cierto? Hay que pensar un poco más, dar vueltas, ¿cierto? Y ahí de repente, ¿cierto? Aparecen algunas otras relaciones que uno en un principio no había directamente visto. Pero en general, ¿cierto? El hacerlo del principio ya les va a dar, ¿cierto? Una buena ayuda en el fondo para lo que venga después. ¿Qué más? Bueno, lo que les decía también, que hay muchos tipos de restricciones, lo que se llama muchos tipos de restricciones, ¿ok? Y dentro de todos esos tipos, obviamente hay mucha también de naturaleza súper distinta entre ellas, entre todas las restricciones. Y la gran mayoría, muchas veces, ¿cierto? Es bastante fácil de modelar lo que me parece, digamos, como restricción. Pero no siempre es así. Eventualmente aparecen algunas que son un poco más complicadas, pero no, digamos, también ahí es donde, ¿cierto? Vale la experiencia un poco, ¿cierto? De haber hecho hartos ejemplos, porque eso les va sin duda, ¿cierto?, a facilitar el poder construir esas otras restricciones complicadas, ¿cierto?, con mayor facilidad. También, si identificar si es que las variables tienen limitaciones en los signos o valores de alguna manera, ¿cierto? Eso también el enunciado de alguna manera lo dice, ¿cierto? Lo puede decir en alguna parte. Y si es así, acuérdense, eso también se indica, es parte del modelo, lógicamente. ¿Qué más? Y lo otro, esto, ¿cierto? Es súper importante. Y aquí al principio se equivocan mucho en esto, ya cuando estos están aprendiendo a hacer las restricciones, sobre todo, es muy, muy común que provoquen, o sea, que tengan este problema, digamos, que aquí aparece. ¿Qué es? Que se deben fijar, ¿cierto? Que las ecuaciones que ustedes están ahí haciendo, ¿cierto? Estén realmente en la misma unidad a lo largo de todos los elementos que sumo y también con respecto a los dos lados, ¿cierto? De una inecuación particular que yo pueda estar planteando. ¿Por qué? Porque pasa mucho, por ejemplo, que no sé, por un lado, ¿cierto? En este caso, por ejemplo, de las pinturas que vimos, ¿ok? Imagínense que por un lado estamos sumando toneladas de materia prima 1, ¿ok? Perfecto, suman todos los elementos. Por el lado izquierdo suman eso, pero al lado derecho, en vez de ponerle toneladas, que esa es la unidad, ¿cierto? Que están por el lado izquierdo sumando, le ponen otra cosa, pues un número, un porcentaje, algo que no coincide con lo que en realidad ustedes están haciendo. Y eso, por supuesto, que es un error. Entonces, hay por tipos de restricciones donde es bastante fácil cometer un poco ese error. Entonces hay que tener siempre mucho ojo, ¿cierto? De que a los dos lados de las restricciones yo esté efectivamente usando, ¿cierto?, la misma unidad de medida. Y lo otro, tener en mente que entre las distintas ecuaciones, ¿cierto?, de una u otra, ahí sí se puede perfectamente, digamos, tener distintas unidades de medida, ¿ya? No necesariamente voy a tenerlas todas las mismas, y eso es súper natural, o sea, puedo tener, de hecho, algo como cosas mucho más extremas en ese sentido. No sé, pues, una restricción primera en toneladas, la que sigue está en segundos, la que sigue está en cantidad de personas, y así, o sea, las restricciones entre ellas pueden ser cualquier cosa, no tienen por qué seguir ninguna lógica. Lo que pasa es que cada ecuación dentro de su ecuación, esa sí debería tener cierta lógica, eso sí debería ser la misma unidad, pero entre una ecuación y otra, aquí de verdad sí se puede
mezclar en el fondo peras con manzanas, sin mayor problema. Y bueno, eso es un poco esto lo que les quería mostrar de esta parte. ¿Dudas? ¿No? Por ahora no. No, profe, por ahora. Ya. No. Entonces, pero aquí creo. Ya. Vamos a ver ahora entonces otro ejemplo, ¿cierto? También relativamente pequeño, básicamente para hacer un poco, pasar por todo el trabajo, ¿cierto? En el fondo de elaboración del modelo, deberíamos alcanzar también a escribirlo, pero en este caso, ¿cierto? Lo vamos a escribir en realidad en Lingo, ¿ya? Para que vean ahí, ¿cierto? Cómo funciona Lingo, cuáles son, sobre todo la sintaxis, ¿ya? El primer ejemplo, por lo menos que aquí vamos a ver, me interesa sobre todo que que veamos la sintaxis que usa Lingo, ¿cierto?, para introducir este problema. O sea, si en sí este problema es tan pequeñito que como que no hay mucho, digamos, que analizar, pero, digamos, lo interesante en este caso, ¿cierto?, es también, obviamente, saber cómo ingresarlo a Lingo en términos de sus reglas. Ya, ¿qué dice? Una compañía fabrica dos productos, A y B. El volumen de ventas de A es por lo menos 80% de las ventas totales de A y B. Sin embargo, la compañía no puede vender más de 100 unidades de A por día. Ambos productos utilizan una materia prima, cuya disponibilidad diaria máxima es de 240 libras. Las tasas de consumo de la materia prima son de 2 libras por unidad de A y de 4 libras por unidad de B. Las utilidades son de A y B son de 20 y 50 respectivamente. Y se pregunta, determine la combinación óptima de productos, ¿cierto?, para la compañía. Entonces, ¿qué de partida? O sea, de todas las cosas que conversamos. Problema de maximización o minimización. Primera cosa que debo identificar. ¿Qué es lo que es esto? ¿Maximización o minimización? Maximización. ¿Ya? ¿Y por qué sería? ¿Dónde está la pista? ¿Qué cosa te avisa que es eso? De que son ventas. Sí, y sobre todo, ¿cierto? Porque son utilidades, ¿cierto? Te mencionan ahí las utilidades. Entonces, sí, como les decía, siempre cuando hay utilidades existe una alta probabilidad de que eso sea maximización, a menos que casualmente, ¿cierto?, en el resto de la información que salga te digan que no, que es otra cosa. Pero si no hay mucha más información, por supuesto que esto debería ser, ¿cierto?, maximización de utilidades en este caso. Esa es una cosa, ¿cierto? Una de las cosas que teníamos que identificar relativamente temprano. ¿Qué más? Si variables de decisión, ¿cuáles serían aquí las variables de decisión que hayan? El ¿Qué es lo que producto A y B, ya, pero ¿en qué sentido el producto A y B? Aquí es donde, ¿cierto?, hay que ser específico de qué cosa del producto A y B es lo que necesito saber. las ventas de producto A y ventas de producto B. ¿Cierto? La cantidad, en el fondo, ¿cierto? Es la variable de decisión lo que me tiene que decir, ¿cierto? Es cuánta
cuántas unidades yo voy a fabricar en el fondo, ¿cierto? De cada una de estos dos productos. Entonces, eso sí, anotémoslo. Vamos a estar acá arriba. Entonces, y esto, ¿cierto? Bueno, de aquí nosotros podemos sacar que definir como x1 y x2. Y x1 que sea la cantidad, ¿cierto? Digamos así, Q de producto A, y la otra es la cantidad de producto B que estoy fabricando. ¿Ok? Así que eso, sí, ahí, hasta ahí, ¿cierto? Todo bien. Debo definir, ¿cierto? Ya sabemos, ¿cierto? Que esto era maximizar, porque aquí estamos hablando, ¿cierto? De utilidades. Y ahora, ¿cierto? A continuación, yo debería, una de las cosas que me tengo que identificar, obviamente, es la función objetivo. Y esta función objetivo, bueno, ya sabemos que es maximizar. Yo les decía que uno siempre escribe z igual, y de ahí escribir la función objetivo. Y en este caso, ¿cierto? ¿Qué sigue? ¿Cuál es la ecuación de la función objetivo con lo que hemos visto? ¿Cómo sería? Sería AX1 más BX2. Aquí. No, pero acuérdate que si esto, en términos de unidades, ¿cierto? Va a estar en... esto es, o sea, es plata, porque es utilidad, ¿cierto? La ecuación lo que debe, en el fondo, sumar aquí, ¿cierto? Es dinero en las unidades. Entonces, ¿cómo construyo esto, ¿cierto? Para que lo que me sume sea dinero. Se tienen que ocupar los valores de las utilidades, ¿cierto, profe? Sí. ¿Cómo sería la ecuación entonces? Sí, lo dijiste, es la de utilidades, pero obviamente esto tiene que ir relacionado con las variables. 20x1 más 50x2. Aquí, ¿cierto? Déjenme encontrar 20x1 más 50x2. Exacto, ¿cierto? ¿Por qué? Porque x1, x2 son las, ¿cierto? Las cantidades que voy a hacer en unidades de cada uno de los dos productos. Y si lo multiplico, lógicamente, por las utilidades también individuales, en el fondo tendría el total, ¿cierto? Que me interesa, que son las utilidades totales. Así que ahí sí, exactamente, ¿cierto? Eso es lo que hay que hacer. Y la otra parte, que aquí ya hay más cosas que considerar, son las restricciones. ¿Qué restricciones ven? ¿Cuántas ven y a qué se refieren las restricciones que ahí aparecen? De que las ventas de A son por lo menos el 80% de las ventas totales Ya, entre las ventas de A y B. acá arriba, ¿cierto? Está aquí, tenemos una que es con respecto, ¿cierto? A ese 80%. ¿Qué más? La disponibilidad de la materia prima diaria, que son Ya, 240 libras. ¿cierto? Acá abajo, donde estoy, aquí, está 240 libras. Esto por lo menos, a ver, digamos que esta es la 1, esta, ¿cierto? Es una 2. ¿Qué otra cosa aquí es una restricción?
Profe, La disculpe que venta por día, No te entendí. las ventas diarias, el máximo, no pueden vender más de 100 unidades. Exacto, ¿cierto? Esto acá arriba. Esta otra es la 3, lo de las 100 unidades. ¿Hay alguna otra cosa por ahí? la tasa de consumo de materia prima, que son 2 libras por unidad de A y 4 libras por unidad de B. Ya, pero eso no te serviría más en otra parte. Piensa si no la tienes que en realidad ocupar, que tiene relación con otra cosa que estábamos ahí viendo. Una de las cosas que mencionaste por ahí, obviamente va por ese lado. Porque piensa que estas restricciones hay que armar en el fondo toda la ecuación, po, de lo que uso con respecto a lo que tengo disponible y todas las otras cosas que aparezcan. Piensa en esas 240 libras que están ahí. Si tengo que escribir la ecuación, ¿cierto? Que, digamos, me muestra el consumo, ¿cierto? De esas 240 libras, ¿cómo sería? Piensen en eso. A ver, aquí abajo vamos a dejar espacio para las tres restricciones. ¿Cómo escribir cualquiera de las tres restricciones? ¿Verdad? Hay algunas que son más simples que otras, pero ¿cómo escribimos las restricciones que están allá arriba? Las ecuaciones. A más B igual a 100 y o menor o igual a 100. Ya tú dices por la restricción, ¿cierto? La 3 en el fondo, que es la cantidad, ¿cierto? Límite. ¿Eso? ¿A eso estás Sí, refiriendo? Ya. Pero ahí dice, ¿cierto? Que es la compañía no puede vender más de 100 unidades de A. Solo A. No tiene nada que ver con la otra. ¿Te fijas? B no tiene nada que ver ahí. sí. Entonces, ¿cómo sería? A igual, perdón, A igual o menor a 100. Ya, pero no es A, es la variable, ¿cierto? X1. Exacto, ahí sí, x1 menor o igual a 100, ¿ya? Ahí sí tengo esa restricción. Y una restricción puede llegar a ser algo tan simple como esto, o sea, literalmente una variable contra un número y punto. También puede llegar a ser así, sin ningún problema. Ya, alguna de las otras dos que están ahí, ¿cómo escribirlas? Yo creo que la materia prima quizás la próxima más fácil en el fondo.
¿Cómo sería? Piensa en esas 240 libras. ¿Cómo las uso? ¿Cómo sería esa ecuación? Tienen que ver, obviamente, ahí tiene que ver el consumo individual, pues, de cada producto que ustedes están fabricando. Hay que decir, a las materias primas se le designa otra variable, profe. No, porque ya tienen el fondo. Lo que les están dando, ¿cierto? Como datos, si se fijan, es acá arriba. No, aquí. Ay, no veo el puntero del mouse. A lo mejor ahí. Aquí, ¿cierto? En el fondo te dicen que cada unidad que tú fabricas del producto A va a ocupar 2 libras de materia prima. Cada unidad que fabriques de B vas a ocupar 4 libras de materia prima. Y ya tienes eso, o sea, en el fondo eso es lo que necesitas, es el consumo individual, ¿cierto? De tus unidades que estás fabricando. Y eso es lo que, obviamente, llevaba hacia el total, en el fondo, haciendo el total del consumo, es lo que tienes que comparar con la materia prima que tienes disponible. Sería x1, o sea, 2x1 más 4x2 menor o igual a 240. Exacto, ¿cierto? Eso es. Aquí fue la 2 la que anotamos. Es 2x1 más 4x2 menor o igual a 240. Esa es como la típica, pero lo que se llama la típica restricción de uso de materia prima. O sea, es la suma como de los consumos individuales, en el fondo, de las distintas, de los distintos productos, ¿ya? Y que eso es lo que no debe pasar a a la disponibilidad total, ¿ya? Y la otra, quizás tiene ahí un poquito más de pensamiento en el fondo, cómo reflejar esa otra relación, ¿cierto? Porque me dicen que es el volumen de ventas de A, es por lo menos 80% de las ventas totales de A y B. Eso, ¿cómo lo escribo? Aquí es donde hay que pensar un poco más. ¿Cómo podría escribir eso? Pues de partida, ¿cierto? A ver, ¿qué cosa es el volumen de venta de A? Dentro de las variables y cosas que tengo ahí, ¿qué cosa es el volumen de venta de A? ¿Dónde tengo ese número? Las 100 unidades. No, pero por ahí anda algo cerca. Pero obviamente digamos, cuánto voy a vender de A es algo que yo en realidad todavía no sé. Pero ¿dónde está, por último, de alguna manera ese número reflejado y con el cual puedo hacer la comparación? Con el 80%. Sí, pero yo digo el número, el volumen de venta de A, ¿dónde está aquí? ¿Qué es lo que me representa eso? Eh, Tampoco es x1. Exacto, sí es X1, sí, no tan tímido. Ese es el volumen de venta, porque X1 es la cantidad, ¿cierto?, de unidades simplemente que voy a fabricar, pero obviamente también que voy a vender, ¿cierto? Si eso es lo que en el fondo me está decidiendo el modelo, cuánto debería fabricar también y para.
por supuesto, venderlo, si esa es la relación. Ya. ¿Qué más? Eso, cierto, es un lado, o sea, eso es la cifra con respecto a la cual yo tengo, cierto, que hacer el resto de la comparación. Pero ¿cuál es el resto de la comparación? Eso es cierto, ese es el número que debería ser por lo menos el 80% de. Pero ahora viene la otra parte, ese otro de, ¿qué es lo que es? El otro sería el 20% de... No, Fíjense lo que dice. Dice 80% de las ventas totales de A y B. ¿Qué cosas son las ventas totales aquí? También pensando en cómo lo escribo. X1 más X2. Ya, perfecto, ¿cierto? Eso es. Aquí X1 más X2 sí son las ventas totales. Esa es una parte. Me dicen que A sea, o sea, que X1, ¿cierto? En el fondo, sea por lo menos, ¿de acuerdo? ¿Eso qué implica en términos de desigualdad? ¿Qué debería ocupar ahí? Mayor o igual. Exacto, ¿cierto? Mayor o igual. Aquí, mayor o igual. Y hay un elemento más que me falta ahí. Ese 80%, ¿cómo lo reflejo? 0,8. Exacto. ¿Por qué? Piensa en, no sé, a ver, que aquí... No veo dónde está. Aquí está. 0,8. ¿Cierto? Por X1 más X2. Exacto, porque X1 más X2, ¿cierto? Es efectivamente el, digamos, el total de ventas, las unidades, el total de unidades que yo vendí, ¿cierto? Así que eso está bien. No sé, pueden ser, por ejemplo, 100 y 50, ¿ya? Ok, 150 en total. El 80% de eso es 0,8 por, ¿cierto? Ese número, ¿ya? Así que está bien, eso es el número de referencia que tengo. Y al otro lado está la variable, con lo cual quiero comparar ese número, ¿cierto? Que, ¿cierto? X1 sea por lo menos ese 80%. Ahí fíjense que en el fondo, o sea, yo puedo hacer esto sin ningún problema, esto de que a los dos lados, digamos, estoy usando la misma variable o como que la estoy referenciando a sí misma, ¿ya? Eso no es problema, en el fondo, hacerlo de esa manera. Después sí, ahí claro, la diferencia que aparecen es que lo que les decía, que dependiendo ahí si usan Excel o si usan en el fondo Lingo, ahí esto sí hace un poco una diferencia, ¿cierto? De qué cosa va a ser más fácil de trabajar en uno u otro. Porque Lingo, esto así como escribimos esa restricción X1 mayor o igual a 0,8 por X1 más X2, eso el Lingo lo pueden ingresar tal cual. Y Lingo no se va a hacer ningún problema, ¿ya? En cambio, en Excel tendrían que haber ordenado esto. Lo tienen, ¿cierto? Que ordenar, pasar a, digamos, al lado izquierdo y hacer reducción de términos semejantes, porque Excel, ¿cierto? Por la forma en que opera, ¿cierto? Le tienen que pasar, digamos, una única, o tienen que reducir, ¿cierto? Un único coeficiente por variable, por ecuación, ¿cierto? Para que Excel lo entienda o puedan ustedes armar las ecuaciones como corresponde. Entonces, en el fondo, em, ahí, ¿cierto? Es donde uno tiene que empezar a pensar en cuál es la ventaja de uno u otro, ¿ya? Y falta un solo detalle que por ahí les mencioné. ¿Qué sería? Hay una formalidad por ahí que tengo que considerar. ¿Cuál sería esa formalidad?
Se las mencioné en algún momento. ¿No se acuerdan? Ya. Hay que siempre decir X1, X2 mayor o igual a 0. Siempre hay que mencionarlo, ¿de acuerdo? Por lo que les decía. Que después cuando uno vaya a ingresar esto al software o alguien, otra persona, ve esto en el fondo, ¿cierto? Y lo quiere aplicar, es necesario, digamos, que ustedes les hayan avisado, ¿cierto? Y qué signos realmente esta cosa puede tomar, las distintas variables en el fondo, donde se pueden mover. Porque de lo contrario, ¿cierto? Sobre todo cuando hay situaciones especiales, si ustedes no les avisan, ¿cierto? A las otras personas, ahí podrían eventualmente, ¿cierto? O sea, terminarían modelando algo que no corresponde y por supuesto también el resultado va a ser una cosa que tampoco corresponda. ¿Ya? ¿Dudas? Profe, Dime. en la función objetivo son las utilidades porque es lo que vamos a maximizar. Exacto, sí. Y, por ejemplo, aquí en la tasa de consumo no la pusimos como restricción porque es como parte de las 240 libras, son como una sola restricción. Claro, porque en el fondo el uso, digamos, es con respecto a, o sea, a la misma, en el fondo, al mismo recurso. Lo que tú tienes son 240 libras de esa, digamos, esa materia prima en particular. Entonces, obviamente, lo que tienes que sumar es todos los que usen en el fondo esa materia prima. ¿Sí? Sí, profe. Entonces, claro, ahí lo que comanda es que es la materia prima, en el fondo, la que tengo que buscar a quiénes la usan y repartirla, obviamente, entre todos los que la usan. Ya. Ahora, ¿cierto? Esto ya lo podemos llevar a, ¿cómo se llama? A Lingo. Si no sé si hay alguna otra duda antes de ir a Lingo, ¿no? Ya, no Por mi sé si parte no. alguien descargó Lingo y lo instaló ya o todavía no lo han hecho. Yo todavía no, profe. Por mi parte. Ya. Yo tampoco, profe. Ok, ya, pero igual, o sea, de todos modos, el primer ejemplo me interesa que vean un poco cómo operan, ¿cierto? Y la estructura Lingo y todo eso. Si hoy día no creo que alcancemos a hacer mucho más, pero para la próxima semana ya sería bueno que lo tuvieran instalado, ¿cierto? Para poder obviamente también ahí ir haciendo los ejercicios en paralelo y que si hay algo, digamos, que gane luego la experiencia en el fondo de utilización del software, ¿ya? Entonces vamos a ir a Lingo. Profe, ¿y Dime. Lingo lo descargo por Google nomás? O sea, hay que ir a la página de ¿cómo se llama? De Lingo. O sea, de hecho, si tú buscas Lingo o Lingo Software, puedes escribir porque de repente te puede llevar a otra cosa. Escribes Lingo Software en el buscador, claro, te va a llevar a la página de Lindo Systems, así se llama. Y dentro de eso está el link para Lingo en particular. A ver si podemos, déjeme salir aquí. Mantener. Y vamos. Si tú buscas, por ejemplo, Lingo Software, ¿ya? Aparece esta, lindo.com, así se llama la página, Lindo Systems, eso es lo que aparece como resultado. Ven, acá dentro de descargas está, ¿cierto? Y dentro de descargas hay varias opciones. Aquí la segunda es Lingo en sí. La pinchan y les va a llevar a esta página donde están todas las
no todas, pero muchas versiones del Lingo obviamente están por número. La actual, la última es la 19, que está acá arriba. Para 32 a 64 bits son livianísimas, como ven, 40 y tantos megas. No pesa absolutamente nada. Y lo que sí, si aquí ustedes les dicen descarga, ¿cierto? Los va a llevar a un formulario, ¿ya? Que es donde ustedes le tienen que ingresar datos mínimos en el fondo. Y le tienen que indicar aquí un correo y tiene que ser un correo válido, porque en el fondo le mandan ahí el link de descarga, ¿ya? No va a aparecer aquí, sino que el correo les va a llegar. Existen también, como ven aquí, están todas las versiones bastante antiguas, ¿cierto? De la 18 hasta la 11, de ahí en adelante, ¿cierto? Están todas las versiones también disponibles si alguien quisiera un antiguo tuviera problemas con la nueva, pero en realidad es como súper poco probable porque el Lingo está liviano que funciona en todas partes. Y lo que sí han mejorado en el fondo con el tiempo las distintas versiones es más que nada el tema de, esto obviamente tiene muchas rutinas de cálculo internamente, ¿de acuerdo? Y esas rutinas, ¿cierto? Con el tiempo, ellos las van afinando, ¿cierto? Van cada vez haciéndolas mejores, más eficientes, van usando otros algoritmos, cosas por el estilo. Y eso, ¿cierto? En el fondo es lo que la va distinguiendo una versión de otra, porque en ciertos aspectos, ciertas cosas, las empieza a hacer mejor. Para lo que nosotros vamos a trabajar, en realidad es casi imperceptible, realmente, o sea, porque son cosas que en problemas muy grandes se empiezan a notar. Pero los problemas pequeños nosotros, todo va a tomar milésimas de segundo en resolverse, así que en realidad ahí no influye mucho la versión. Ahí es cierto donde se puede descargar, ¿ya? Y como, a ver aquí, cierto, Lingo es... Yo de hecho aquí tengo instalada la versión 18, pero no es como, no me espero que sea muy distinta en realidad, ¿cierto? A la que ustedes puedan descargar ahora. Esto sí, esta cosa fome que ven ahí, ¿cierto? Es Lingo, ¿ya? Aquí, ¿cierto? En esta parte en blanco, lo que nosotros vamos a hacer es obviamente tipear el problema, básicamente tipearlo de una manera bien directa, así tal cual como lo escribimos un poco en la PPT recién, ¿cierto? En el fondo eso es un poco lo que hay que escribir aquí, con la salvedad que debería, ¿cierto? Escribir también, o sea, tiene ciertas reglas que en el fondo tengo que aplicar para que el software entienda que dónde empieza y termina una ecuación y qué cosa es cada elemento que le ingresé y ese tipo de cosas. Pero más allá de eso, sabiendo esa regla de sintaxis, no, el resto es bastante sencillo. Los resultados también vamos a ver ahí que los entrega en un archivo que de hecho es texto, literalmente de texto, ¿ya? Y no es tampoco ninguna gran maravilla en términos de, como de estética ni análisis, ninguna cosa. Pero eso también es beneficioso en realidad porque después vamos a ver que eso lo podemos cargar en Excel en el fondo, ¿cierto? Y de ahí podríamos obviamente trabajar con los números y todo. Entonces por eso también está... el software es tan simple para sus salidas, porque eso, ¿cierto? Nos permite en el fondo también después trabajar con los números y procesar los números. Entonces, vamos a ir acá. Bueno, vamos... Está medio repartido el problema, pero... Estoy pensando qué parte copiamos para llevarlo al otro lado. Veámoslo aquí. Un poco esta y está casi todo. Bueno, aquí. Lingo, o sea, esto obviamente pues lo tengo que borrar porque si no Lingo no va a entender qué cosa es ese elemento. Pero Lingo aquí literalmente, como le digo, es como muy editor de texto, ¿ya? No tiene en ese sentido ninguna complejidad. Ya, primera regla. La función objetivo, ¿ya? ¿Cómo la escribo? Hay en Lingo, ¿cierto? Palabras que, digamos, se llaman palabras claves,
que es, en el fondo, ¿cierto? Son palabras que están reservadas para ciertas funciones que yo no puedo ocupar, por ejemplo, como nombres de variables, por decir algo, ¿ya? No se pueden ocupar como nombres de variables porque obviamente Lingo se confundiría, porque para Lingo esas palabras reservadas son instrucciones de algo, ¿ya? Algo significan en ese sentido. Entonces, aquí, ¿cierto? Lo que yo necesito primero es decirle que lo que voy a avisarle, en el fondo, que lo que voy a ingresar es la función objetivo. Y eso se le avisa, en el fondo, partiendo con el, entre comillas, anuncio de que voy a maximizar o minimizar. En este caso, como maximizar, lo que se escribe es max. Que quedó en azul. Mira, esas son palabras reservadas. Cuando ustedes en Lingo escriben cualquier cosa y les queda azul, es porque esa palabra es reservada. Entonces, si no están realmente intencionalmente ocupándola para esa función que fue hecha, les va a lanzar después un error, obviamente, porque eso no puede ser una variable o alguna otra cosa. El minimizar es min, maximizar en max, nada más. Nosotros, ¿cierto? En nuestra función habíamos escrito z igual a algo, ¿cierto? El z no tiene que ir, es solamente el igual, ¿de acuerdo? Y de ahí escribimos la función. Pero en esto, Lingo exige que uno sea súper explícito a la hora, ¿cierto?, de estar escribiendo las cosas. Entonces tiene que ser 20 por, hay que escribirle el por, x1 más 50 por x2, ¿ya? Y punto y coma. Los por se le ponen así porque 20x1 seguido, sin el por, el Lingo lo trataría de entender como una variable u otra cosa. No entiende por defecto que eso sea una multiplicación, por eso hay que avisarle las multiplicaciones. Ahora, 20x1 como variable igual estaría mal definido, porque es una de las reglas de sintaxis que tiene Lingo. Que para Lingo una variable siempre en estructura tiene que ser letra y después cualquier cosa de los símbolos que acepta. Puede ser letra, número, perfecto. Eso lo entiende, ¿ya? Puras letras también lo entiende, en el fondo. En eso Lingo, cuando, por ejemplo, en otros lenguajes, ustedes le tienen que declarar al software, decirle qué cosa es una variable. Le tienen que avisar esto es una variable, ¿ok? Lingo no necesita esa declaración. Y eso lo hace beneficioso y riesgoso a la vez. Beneficioso porque no le tiene pasos adicionales, pero riesgoso porque si ustedes tipean algo mal y no se dan cuenta, Lingo va a entender que eso es una nueva variable. No tiene por qué saber que ustedes tipearon mal algo. Entonces, en el fondo, ahí hay que tener cuidado. Aquí con escribir x1, x2 allá arriba, ya con eso Lingo genera el espacio de reserva en el fondo para las variables y sabe ya que en este momento que tiene dos variables, ¿ya? Después, por ejemplo, si en las restricciones yo me equivoco al tipear y escribo x22, ¿cierto? x22, en el fondo Lingo va a creer que esa es una variable que se llama x22. No tiene por qué saber que ustedes se equivocaron, eso es lo que les digo, ¿ya? Así que hay que tener cuidado cómo escribir. Y el punto y coma es la finalización de la ecuación. Aquí en Lingo todas las ecuaciones, cuando las termino de escribir, las tengo que marcar con un punto y coma, porque esa es la forma de decirle que ahí se acabó. Si no hago eso, Lingo cree que todo lo que, mientras no encuentre un punto y coma, va a creer que sigue la frase en el fondo sigue estando ahí. Y esto de hecho bastante bueno que opere de esa manera porque les permite escribir en varias filas una misma ecuación, que de repente pasa cuando yo tengo ecuaciones como demasiado grandes. Yo perfectamente aquí, por ejemplo, podría hacer esto y Lingo lo entiende perfecto, porque parte del max es igual, sabe que de ahí en adelante va la función objetivo y mientras no encuentre el punto y coma, todo lo va a leer como una sola ecuación. Entonces, así, ¿cierto? Yo puedo tener visualmente de repente ecuaciones súper largas, pero las alcanzo a ver completas, en vez de que sean para el lado, ¿cierto? Infinitas, sino que las veo completas ahí dentro de la pantalla porque con el punto y coma les aviso dónde termina. Y así también eso me deja ser más ordenado. Otras dos cosas que vamos a hacer aquí al tiro. Después vamos a ver las restricciones, pero las restricciones básicamente se hace lo mismo que esta ecuación, ¿cierto? Con pequeñas diferencias.
Lingo deja ser comentarios, ¿ya? Que un comentario es algo que no es parte del problema, ¿ya? No tiene nada que ver con el problema en realidad, pero es para yo poner algún recordatorio, alguna explicación o cualquier cosa en el fondo, ¿cierto? Que yo quiera aquí visualizar para acordarme, por ejemplo, después cada ecuación para qué era, ¿cierto? Cualquier clase de información que quiera agregar. Y esos los comentarios se hacen con un signo de exclamación y un punto y coma para cerrar. Entre medio del signo de exclamación y el punto y coma, ustedes podrían escribir cualquier cosa. Por ejemplo, aquí, no sé, función, no tiene por qué ser con mayúscula, objetivo, ¿ya? Se fijan, esto está verde, ¿ya? Y eso, el verde, precisamente es el color que tiene Lingo para indicar los comentarios. ¿Dónde están los comentarios? ¿Ya? No, los comentarios no hacen obviamente ningún efecto en sí dentro de la resolución del problema, ¿ya? No tiene absolutamente ni un efecto en ese sentido, así que pueden escribir lo que sea mientras esté entre el signo de exclamación y el punto y coma. Y lo otro que es súper útil, digamos, que después cuando vemos los resultados ahí van a entender mejor por qué esto sirve tanto. Os lo digo al tiro un poco, les cuento. Cuando Lingo saca los resultados, el resultado principal que muestra, primero hay toda una lista, ¿cierto?, de las variables y de los valores que tomaron las variables, que obviamente es lo que me interesa. Y después viene una segunda sección donde Lingo me muestra en qué estado quedaron las restricciones. Pensando en que, por ejemplo, aquí como todas mis restricciones son menores iguales, por decir algo, ¿ya? O es que hay una mayor igual o lo que sea. Pero en el fondo, Lingo lo que me dice, por ejemplo, en el caso de la materia prima que tengo ahí, por ejemplo, me diría si es que la ocupé toda o realmente me sobró. Ese tipo de información está en la segunda parte del resultado. Pero si yo lo escribo tal cual, así como lo estamos haciendo ahora, ingreso la ecuación bruta sin hacer ningún de lo que, sin poner la etiqueta que vamos a poner ahora, que eso es lo que les quiero mostrar. Después Lingo, en realidad lo que hace para nombrar las restricciones es hablar de la fila, ¿ya? Y eso es súper confuso. ¿Por qué? Para Lingo, fila 1 es lo que escribí más arriba, la función objetivo. Fila 2 va a ser la primera restricción que escriba. Fila 3 la segunda y así sucesivamente. Entonces, se imaginarán que si yo tengo 20, 30 restricciones y de repente la restricción 24 es la que tiene algo especial que yo quiero ver, o me pareció un número que me llama la atención, resulta que después tengo que ir a contar las ecuaciones al otro lado, cuál es la 24. Entonces, o al revés, hay una ecuación que yo me interesa, pero entonces tengo que empezar a buscar el link, qué número está dentro de la fila, para ver en el otro lado, ¿cierto?, cuál es dónde están los datos. Por suerte eso se puede evitar. Y eso, digamos, para eso existen las etiquetas. Y las etiquetas básicamente son marcas, son o títulos, si quieren, ustedes que les dan a las ecuaciones y que después cuando les muestran los resultados hace referencia a ese título y no las nombra genéricamente como fila 1, fila 2 ni nada de eso, que obviamente eso es una ventaja. ¿Y cómo se pone la etiqueta? Con corchetes cuadrados. Por ejemplo, esto le podemos poner FO por función objetivo, ¿ya? Escribirlo así. Y cierro también el corchete, ¿cierto?, cuadrado y listo. Con eso quedó la etiqueta hecha y después, ¿cierto?, en vez de decirme fila 1, va a hacer referencia a FO, va a aparecer ese nombre. Quiero poner otro comentario que diga restricciones y acá, ¿cierto?, vamos a ingresar las otras restricciones. Podemos escribir primero la etiqueta de nuestra primera ecuación ahí, que es la relación del 80%, ¿cierto? Le podemos llamar relación. Las etiquetas, sí, ojo, hay símbolos que no permite y tampoco se pueden dejar espacios, no permite espacios entre medio, ya tendrían que, o todos escriben todo seguido o usan algún símbolo de los que permite para separar, pero no se confunde si es que hay un acento, por ejemplo, eso no lo tolera. Y lo otro, que las etiquetas deben ser únicas, ya no pueden ocupar el mismo nombre varias veces. Podría, no sé,
Si quieren poner, no sé, origen 1, origen 2, origen 3, eso perfecto. Pero, por ejemplo, no pueden nombrar 3 restricciones distintas, origen. Ya, eso no lo acepta. Relación x1 mayor o igual, ¿cierto? Se escribe literalmente los dos símbolos. Y eso lo entiende el Lingo. Mayor igual, menor igual, son los dos símbolos consecutivos. 0.8 por x1 más x2. También se pueden usar paréntesis, no hay problema. Punto y coma para avisarle que la ecuación terminó. En Lingo, como software gringo, ¿cierto? El punto es la coma decimal, ¿ya? Y eso, o sea, tiene esto etiqueta, ¿cierto? El menor igual, el punto decimal y después, ¿cierto? Paréntesis también puede usar. La otra ecuación es materia prima. Profe, Podemos llamar, ¿sí? si el X, por ejemplo, está con mayúscula, también, y Ya, en la otra con minúscula, igual la marcamos diferente. no, la entiende como la misma. No hace distinción entre mayúscula y minúscula. De hecho, después los resultados los muestra todo en mayúscula, las variables las pasa a mayúscula. Sí, qué bueno que preguntaste eso. Eso no, curiosamente, en todas las limitaciones que tiene, no es mañoso con eso. En realidad busca la secuencia de letras y números para reconocerla como la misma. Ya, materia prima, 2 por x1 más 4 por x2. Esto sí es menor o igual. Menor o igual a 240. Otra cosa, los espacios, eso te puedo poner, Lingo no se hace problema. Ya los espacios no los pesca, pueden escribir todos juntos, pueden escribir así separado para ver mejor. Lingo busca lo que no es espacio para leer, ¿ya? Así que lo pueden escribir de distintas formas. Yo siempre los tiendo a separar nomás para que se vean bien los términos y cosas así, pero no tiene ninguna incidencia en cómo esto opera. Y la última, ¿cierto? Es el límite de la demanda, lo podemos llamar así, es x1 menor o igual a 100. Punto y coma. Y listo. Esto ya lo podemos borrarlo de abajo. Tenemos que borrarlo porque si no Lingo va a preguntar qué cosa es eso y no va a entender. Y lo que les decía, no es necesario que yo aquí le indique que las variables sean mayores o iguales a 0, ¿ya? Porque por defecto Lingo entiende que esto tiene que ser mayor o igual a 0, ¿ya? Y cuando no son mayores o iguales a 0, ¿cierto? Es cuando sí hay que avisarle. Con esto, ¿cierto? Ya podemos resolver. Antes de resolver, ¿alguna duda? Yo tengo un teclado que no es en español latino, entonces tengo ¿Ya? problemas con la mayor igual. ¿Ya? Mira, o sea, siempre están en el fondo en la fila, en la primera fila de letras, por abajo, o sea, donde está de la Z, la fila de la Z, casi siempre está ahí, pero probablemente tú tienes o sea, pincha, no sé, pues todas las que son de símbolos, probablemente estaba en alguno de esos. Sí, ¿Te porque parece? debería estar entre el Shift y el Z, pero no, ahí no hay ningún botón. ¿Mm? Entonces, parece que si la Y copio de un texto, la copio y la pego, ahí no funciona. La copié de Pero otro sabes texto. que yo en algunos de los teclados que tengo me está en otro lado, fíjate. También, por ejemplo, en mi notebook, de hecho, el mayor igual o menor igual está al lado del espacio, viene esa la Alt GR, y después de eso tiene, fíjate, la mía, los menores y mayores iguales. ¿Te parece? No. Qué raro. O sea, obviamente debe estar, en alguna parte está. El tema es pillar dónde.
No, si ni siquiera me sale en el teclado así, porque no, como no existe en el teclado. Pero por eso, pero lo tienes, o sea, el teclado, no, el dibujo, digamos, lo que tiene escrito encima, no es el latinoamericano, pero Windows lo tienes configurado como latinoamericano o lo tienes con Sí, el no teclado, lo sí, tengo configurado con ya, latinoamericano. Ahí ya, aquí está como desconfigurado al final con el teclado. Pero ya. esa es la que no encuentro. Las otras cosas igual están, pero esa no sé por qué no está. Sí, sí, debe estar probablemente, quizás, por ejemplo, en las teclas de los acentos, cosas así, de estas que se activan como con las teclas medias especiales del Windows. No, si la he apretado, pero nada. ¿No? Ya. Bueno, todo un misterio. Pero la copié mejor de Sí, otro, de otra forma. O sea, de un texto que encontré en Google. Y de ahí la copié mejor. Ojalá que ya, funcione. ya. Sí, o sea, si es el mismo símbolo, no debería ser problema. Ya, vamos a ver. Resolver. Te decía ya, aquí no hay que indicar, ¿cierto? X1, X2 mayor o igual a 0. Eso no es necesario. Y para resolver tenemos ese botoncito que aparece ahí, que es como muy discreto, que es es como un tiro al blanco, ¿cierto? Son como círculos concéntricos rojos, y de hecho es como un dardo, de hecho eso es lo que tiene el dibujo, no sé qué tiene que ver en realidad esa clase de dibujo con lo que resolver, pero en el fondo es el icono que le pusieron. Y si lo apretamos, ya. ¿Qué puede aparecer en este caso? A mí me parece esta, porque encontró solución. Si se hubiesen equivocado de alguna manera, lo que primero les va a aparecer es un mensaje, sobre todo si son errores de sintaxis. Si tienen errores de sintaxis, lo primero que les va a avisar son los errores de sintaxis, ¿de acuerdo? Y les va a aparecer otra ventanita que les va a mostrar en realidad el texto que ustedes estaban escribiendo. Y en ese texto que ustedes estaban escribiendo les va a marcar también una parte específica que es donde Lingo está viendo un error de sintaxis. Normalmente ese error de sintaxis en realidad aparece, o sea, esto lo identifica bien, o sea, lo muestra exactamente dónde está, ¿de acuerdo? Pero a veces Lingo se confunde un poquito y lo muestra un poco más allá o un poco más antes de donde es realmente. Por ejemplo, si usted les falta un punto y coma, no les va a mostrar dónde está el punto y coma faltante, sino que muchas veces le muestra la ecuación que sigue, porque ahí es donde hay algo que no entiende porque no encontró el punto y coma, por ejemplo, que le está faltando un más. Entonces, a veces pasa eso, ¿ya? Y lo otro que puede aparecer, no, es primero esa ventana en realidad de errores de sintaxis, es lo primero. Si esa no le aparece, perfecto. Llegan a esta. Y esta, lo que se tienen que fijar es que aquí, ¿cierto? Donde dice, no sé si se alcanza a leer bien, estado, ¿cierto? Dice global opt. Cuando dice eso, cuando dice global opt, es porque efectivamente llegó al óptimo, ¿cierto? Dice en el fondo óptimo o global, ¿de acuerdo? En esa misma parte, ¿cierto? Si es que ustedes tuvieran algún problema en el fondo en el modelo o no tiene solución, que también pasa, ¿ya? En esa parte es donde les diría que no hay solución, ¿ya? Normalmente hay lo que dice es infactible, un feasible, dice, ¿ya? Les entrega un resultado, se va a entregar números y cosas, pero obviamente no corresponde. Ahí, ¿cierto? Saben ustedes que efectivamente si es infactible, en el fondo no te encuentra el resultado. O que haya cualquier clase de problema que haya detectado, por supuesto, en ese momento se los va a decir, ¿cierto? En esta ventana. Si aparece esto, ¿cierto? Global Opt, perfecto. Lo que les está mostrando es efectivamente, ¿cierto? La solución, ¿de acuerdo? Entonces, cerramos
Y aquí, ¿cierto? Bueno, como este problema es pequeñito, nos muestra como todo hacia la vista. Lo vamos a agrandar para que se vea mejor. Por aquí quizás. No fue mucho, pero bueno, se lee mejor ahí. Arriba, fíjense, lo de toda al fin, o sea, el principio, así todo esto que aparece acá arriba, en realidad la mayoría de esa información no nos sirve mucho porque son cantidad de iteraciones, cosas de estructura del problema que encontró y bla, bla, bla. En realidad nos interesa, bueno, primero dice Global Optimal Solution Found, ¿cierto? Que lo que les decía que debe decir que en el fondo encontró efectivamente la solución. Después le dice valor objetivo, ¿cierto? 2600. La función objetivo, ¿cierto? Es 2600, que era obviamente lo que esperábamos que fuera. Después, fíjense, dice infactibilidades. Eso, por ejemplo, cuando el modelo se equivoca, ¿de acuerdo? O cuando no detecta un error, por ejemplo, ahí en infactibilidad se los va a mostrar, porque siempre esto de todos modos les va a entregar algún resultado, algo les va a mostrar, ¿de acuerdo? Pero ese algo, por supuesto, ¿cierto? Si no es la solución y les avisa que no es la solución, por último les muestra dónde encontró el problema, ¿de acuerdo? Eso es lo que en el fondo les va a decir, qué es lo que está funcionando mal, ¿ya? Y el resto, digamos, es como información que para nuestro propósito ahora nos interese mucho. Vamos a ir a... acá, ahí está. Acá abajo, ¿cierto? En realidad está como un poco más interesante para lo que estamos viendo ahora. Ahí están, ¿cierto? Las dos secciones que, que les había mencionado, ¿cierto? Que la primera, ¿cierto? Se refiere a a las variables y a los valores que estas variables toman, ¿cierto? Es la solución. En este caso, x1 80, x2 20. Eso es, al final, ¿cierto? Cuánto fabricó, ¿cierto? De cada uno de los dos tipos. Del producto A hizo 80, del producto B hizo 20. La segunda parte, bueno, y también aquí si una variable hubiese sido 0, por ejemplo, también lo menciona, ¿ya? Eso por supuesto que puede salir de esa manera. Y la segunda parte es la que les decía que se refiere a las restricciones. Fíjense que ahí, en donde dice fila, es lo que les decía, ¿cierto? Que en este caso sale FO, relación, materia prima, límite, demanda, ¿cierto? Que fue las etiquetas que nosotros le pusimos. Si no le hubiésemos puesto esa etiqueta, ¿cierto? Ahí lo que habría aparecido, ¿cierto? Fila es 1, 2, 3, 4. Y ahí, ¿cierto? Lo que les digo que en el fondo uno no sabe al final, ¿cierto? O cuando hay muchas restricciones, uno no tiene como diablo identificar, ¿cierto? Cuál es la que realmente estoy mirando. Entonces es mucho mejor que esté con títulos. Y aquí, ¿cierto? La información que aparece es, bueno, la función objetivo me va a mostrar el valor de la función objetivo, ¿cierto? Que tuvo arriba, es el mismo número y siempre la muestra ahí. Y las demás son las restricciones. Y fíjense que arriba que dice Slack o Solforce. ¿Se lee, cierto? Eso es lo que tiene como encabezado esta columna. Y eso, ¿cierto? No sé cómo ahí anda el inglés. Se refiere, Slack, ¿cierto? Es como decir faltante, ¿ya? Es cuánto falta para algo. Y Solforce es lo contrario, ¿cierto? Es cuánto te pasaste de algo. ¿A qué se refiere? Es una relación, digamos, es una comparación con respecto a la igualdad en la restricción, ya sea mayor igual o sea menor igual, y bueno, de hecho las iguales también aparecen, pero independiente del tipo de restricción, lo que ahí aparece, ¿cierto? Es si es que la restricción se cumplió por igualdad, ¿ya? O bien faltó o sobró algo para que llegara a la igualdad. Por ejemplo, si es una restricción igual, eso siempre va a aparecer aquí, por ejemplo, 0, ¿de acuerdo? Estos no son así, pero si es una igualdad, ahí seguro eso va a ser un 0, tiene que ser un 0. Si es menor o igual,
Estas como estas, por ejemplo, ¿cierto? La de materia prima era, ¿se acuerdan? Una menor o igual. Si aparece un número positivo ahí, y siempre va a ser positivo, ojo con eso, no puede, ahí no va a aparecer uno negativo. Si aparece un número positivo es porque esa restricción no se cumplió por igualdad, ¿de acuerdo? Sino que vas a llevar algo. No se cumplió por igualdad, ¿cierto? Sino que faltó para llegar a la igualdad. ¿Qué quiere decir eso? Si hubiese sido, por ejemplo, en este caso, la materia prima, en el fondo habría estado, ¿cierto?, diciendo que yo no ocupé toda la materia prima, que me sobró materia prima. ¿Ya? Por ejemplo, si en vez de aquí de los 240 que tenía, ¿cierto? Aquí hubiese salido 20, en vez de ese 0 tuviera un 20, quiere decir que yo ocupé 220 de la materia prima. Y faltaron 20 más para que llegara a la igualdad, a ocupar los 240 que tenía. ¿Se entiende? Sí, ¿no? Sí, profe. Ya. Y bueno, y si es una restricción mayor o igual, es como la misma idea, pero para el otro lado. Sería, si aquí aparece un número, ¿cierto?, positivo, es porque la restricción se pasó, digamos, del número que yo tenía, ¿cierto?, ahí, por ejemplo, identificado. Por ejemplo, en este caso, ¿cierto? No sé, pónganse que en vez de 240, que ese 240 hubiese sido la expresión mayor o igual a 240, si aparece ese mismo 20, lo que dice es que entonces lo que está al lado izquierdo está en 260. Está pasado por 20 del 240. Entonces, eso es el número que aparecería en ese caso. Eso puede ser un poco, no sé, confuso, ¿cierto? Que en el fondo sea menor igual o mayor igual, de todos modos el número que ahí aparece positivo, pero hace referencia siempre con respecto a la igualdad, o sea, con respecto a cuánto me moví de esa desigualdad, ¿de acuerdo? Eso es lo que marca esa columna. Las otras cosas, arriba, el costo reducido, ¿cierto? El que está aquí, y el precio dual, en realidad son materia mucho más de la, digamos, del próximo curso de investigación de operaciones, porque tiene que ver con mucho más con el tema de análisis sensibilidad, cuando yo quiero modificar en el fondo el problema, saber cierto en qué punto, por ejemplo, la solución me cambia, ¿de acuerdo? Ahí esta información es útil. Por darle una pequeña idea, ¿cierto? El costo reducido, de hecho, tiene que ver, ahí ven que es cero, ¿cierto? Porque las dos variables están en la solución. El costo reducido en realidad es un número que no es cero cuando una variable no participa en la solución, cuando quedó fuera, ya cuando es cero, en este caso, ¿cierto? Si no la ocupó, ahí el costo reducido a ustedes les va a aparecer, hay un número positivo. Y lo que significa literalmente, aunque igual es una cuestión mucho más compleja de explicar, pero básicamente lo que les dice es por cuánto quedó afuera mi variable dado, ¿cierto?, el valor que tiene la función objetivo. Por ejemplo, si es utilidad, la función objetivo son utilidades. Lo que indicaría este costo reducido es cuánta utilidad les faltó para que hubiese sido considerado en la solución. ¿Por qué? Porque en el fondo también hace una comparación con los recursos que usa. Entonces, si digamos, la variable, su utilidad no es como lo suficiente para que justifique el uso de recursos que tiene, por eso queda fuera de la solución. Pues ya está, este costo reducido les dice, ¿por cuánto más? ¿Cuánto debería mejorar su utilidad para empezar a ser considerada en la solución? Y el precio dual, que es lo que está acá abajo, tiene que ver con los recursos, ¿ya? Y sobre todo tiene harto sentido cuando se trata, ¿cierto?, de materias primas y de cosas así. Que aquí si se fijan, las ecuaciones donde estoy en cero, se fijan que el precio dual es distinto de cero. Y en las ecuaciones donde me sobra, como por ejemplo C20, ahí, ¿cierto?, el precio dual es cero, ¿ya? ¿Cómo funciona esto? El precio dual es distinto de cero
cuando un recurso es escaso, como en este caso, por ejemplo, la materia prima, ¿ya? Yo la ocupé toda, en este caso, ¿cierto? La materia prima, y por lo tanto, lo que me está avisando, ¿cierto? El programa es que si yo dispusiera de más materia prima, mi función objetivo mejoraría. ¿Y en cuánto mejoraría? Precisamente en ese precio dual. Por ejemplo, teníamos 240 de materia prima, ¿se acuerdan? Si yo me consigo una unidad, 241, la función objetivo que tengo ahora en vez de 2600 va a ser 2610.83. Ese número, él suma literalmente por cada unidad extra que yo me consigo de esa materia prima, va a subir en esa cantidad, 10.83. Me consigo 2 unidades, 2 veces eso, 3 unidades, 3 veces eso, y así sucesivamente. Tiene un límite, ¿de acuerdo? Eso tiene un límite, obviamente, donde ya deja de ser válido. Pero eso también, bueno, en ese curso vamos a ver dónde también aquí les dice hasta dónde llega ese límite. Pero eso es lo que hacen esa parte de la solución, que en realidad ahora, en este curso en particular, no nos interesa directamente, pero es para que sepan, ¿cierto?, que aquí apunta los valores de las variables, ¿cierto? Y, ¿cierto?, si las restricciones se cumplen por igualdad o no, es obviamente lo que me interesa. Ya. ¿Se entiende? ¿Dudas del lingo? No. Ya. Y bueno, esto después se lo voy a subir. Una cosa que se fijen también, que después pasa mucho que se equivoquen. Lingo, el modelo Lingo, ¿ya? Donde están realmente las X y toda la historia. Si ustedes guardan eso, ese archivo es de tipo LG4, ¿ya? Así se llama la extensión del archivo. Y también pueden grabar la solución del Lingo, ¿ya? De donde vimos los resultados. Pero ese es otro archivo, creo que es LGR en la extensión. Y pasa mucho que cuando hacen las evaluaciones me envían en el fondo los resultados y no me envían el modelo, porque creen ustedes que se guarda todo junto y en realidad no, pues el modelo se guarda en un tipo de archivo y los resultados y todos los otros análisis se guardan en otro tipo de archivo. Así que ahí tengan cuidado en eso, ¿ya? A mí siempre cuando les pido es que manden el modelo, el LG4, porque todos los otros archivos yo los puedo generar ejecutando el modelo simplemente. Entonces, no es necesario en el fondo ingresar los resultados porque es muy fácil de generar desde el modelo. Pero lo que interesa es el LG4, que es efectivamente el modelo, ¿ya? Ya, chicos. ¿Dudas, consultas? No, profe, por ahora que no pude descargar el Lindo, pero yo creo que ¿Ya? para la próxima semana ya vamos a estar mejor con el software ya ¿Ya? Sí, no, instalado. sí, la idea era que ahora vieran principalmente, o sea, un ejemplo, que viene un poco todo, obviamente la clase está grabada, así que ahí pueden repasar y ya desde la próxima clase obviamente vamos a ir alternando un poco entre Excel y Lingo, ¿cierto? Para que también ahí vayan mejorando la habilidad en el uso del software. ¿Ya? Ya pues chicos, si no hay dudas, quedamos hasta aquí por hoy día. ¿No hay preguntas? Ya, profe. Bueno, ya pues nos No, veremos por parte no. entonces. Ya pues chicos, nos No, vemos profe. entonces. Chao, chao. Vamos. Chao, profe, que esté bien. Chao.